el objetivo del entrenador es no estorbar, con no estorbar va bien, ¿no? Y para llegar a lo máximo que hace falta tener talento, si no tienes talento pues no hay nada que hacer. Tienes que tener en cuenta que el líder va todo el día a rueda, todo el día protegido, y hay gregarios que están 3 horas delante del pelotón, tirando, un día, otro. Mientras que el líder muchas veces hemos estado viendo de que realmente el vatio kilo como tal, hasta que no empiezan a llegar a rampas del 7 y el 8%, no tiene tanta importancia, ¿no? Yo creo que a Eh, nivel de evidencia científica ya está más que demostrado que el trabajo de fuerza, pues, es obligatorio para hacer, ¿no? Pero el mundo del ciclismo siempre ha sido muy tradicional. Bienvenidos a otro capítulo más del podcast Vaya Umbral. En este caso, pues vamos a hablar sobre entrenamiento, vamos a hablar sobre ciclismo profesional, y es que traemos nada más y nada menos que a Javier Sola, entrenador muy conocido por ser entrenador de Pogačar, ser entrenador en el UAE y bueno, y un sinfín más de deportistas que ha llevado. La verdad es que es un placer tenerle en este podcast. Y vamos a ver qué nos cuenta. Vamos a estar todos muy atentos, coger papel y boli porque vamos a tocar temas muy interesantes. Bienvenido, Javi. Muchas gracias por la invitación, Edu. A ti por hacerme un hueco, que sé que estás ahí en la concentración. Nada, pues al final la idea de hoy es charlar un poquito de entrenamiento, de tu experiencia, ese contraste entre profesionales y amateurs. Y una de las preguntas que me han hecho muy habitual y con la que vamos a aprovechar para empezar es la parte de, oye, ¿cómo ha llegado Javi hasta ahí? ¿No? ¿Qué ha hecho un poco a modo resumen para estar en uno de los equipos, en uno de los mejores equipos del mundo? Bueno, pues a ver, yo creo que el viaje empieza por, primero, curiosidad por la bicicleta, ¿no? En su día pues andaba en bici, bueno, ahora sigo andando, llegué a competir incluso. Y sí es verdad, cuando ya empecé a estudiar en la universidad, pues poco ya veía que aquello era un aborto de ciclista y mejor dedicarme a los estudios, ¿no? Y es cierto que, claro, al gustarte el ciclismo, siempre cuando empiezas con asignaturas como entrenamiento, biomecánica, ¿no? Pues lo vas enfocando un poco al deporte que te gusta, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y te pones ya por tu cuenta a investigar o a tener curiosidad por aprender, ¿no? Y ya me acuerdo yo que los últimos años de carrera incluso entrenaba a algún amigo, algún compañero con el que salía a entrenar, ¿no? Por simplemente poner o intentar poner en práctica, ¿no? Lo que ibas aprendiendo, ¿no? Y sí es cierto que justamente nada más acabar la carrera, pues lo típico, ¿no? Parece que cuando terminamos, como que la salida más fácil es la educación, ¿no? Venga, pues a dar clase, ¿no? Y llegué a estar dando clases, ¿no? Bastantes años, 5 o 6 años. Y me di cuenta que aquello no me gustaba. Que a mí lo que me gustaba era el mundo del entrenamiento, ¿no? Que incluso mientras que daba clases, pues seguía entrenando a alguna gente. Y el que mi socio ahora en la empresa, en Training for All, pues también entrenaba conmigo habitualmente, también fue ciclista. Y estando yo trabajando en el colegio, me propuso, oye, ¿por qué no montamos una empresa de rendimiento, ¿no? Para entrenar deportistas, biomecánica, tal y cual. Bueno, venga. Y conforme iba viendo que la empresa iba mejorando, ¿no? Por así decirlo, ¿no? En cuanto a número de deportistas, prestaciones económicas, etcétera, como que fui desvinculándome de la educación, porque la verdad es que no me gustaba, la verdad. Y bueno, pues empiezas a trabajar con aficionados, gente que prepara cicloturistas, luego empiezas con algún sub-23, gente de mountain bike que compite a nivel provincial, luego empiezas a llevar algún profesional continental, alguno pro conti y bueno, Bueno, no sé, vas poco a sí. poco y cuando te das cuenta, pues estás un día aquí ya trabajando en un equipo World Tour, pues un poco, no Porque sé tampoco. claro, te llamaron en algún momento, al final fue como, necesitamos un entrenador o ya conocías a alguien dentro del equipo. Sí, sí, en su día, pues uno de los responsables del equipo, pues había hecho alguna formación con él, con Jeroen, Ajá. y me pidió un día el currículum. Oye, mándame el currículum que hace falta un entrenador. Y digo, ostras, mm, Sí. no Qué tampoco bueno. tenía contacto con él, ¿no? Eso de una formación que hice con mi amigo Raúl Cedrán en su día. Ujú. Se lo mandé y pues nada, así fue, sin Así más. fue. Qué bueno, qué bueno. ¿No? Porque, bueno, ahí está, así es como pasan las cosas, ¿no? Un poco contacto de por Mm, aquí y por allá y al final mm, terminas. Porque ¿cuánto mm. tiempo llevas ya al final en el equipo? Eh, ¿2 años? ¿3? Va a ser mi tercer año ya, ahora. Sí. Entonces, Ujú. pues mira, contento. Qué bueno, qué bueno. Oye, me alegro por tu parte, la verdad es que te voy siguiendo desde hace tiempo y la verdad es que me alegro que estés ahí en uno de los mejores equipos. Así que nada, vamos a ir entrando un poco en materia. Bueno,
como la gente ya sabe, obviamente que tienes una gran formación y experiencia. Y quería empezar con el tema de la zona 2, FTP, etcétera, etcétera, que la gente pues al final tiene muchas dudas sobre eso. Antes de tocar en la zona 2, quiero hablar un poquito del FTP para que tú nos expliques también qué utilidad le das al FTP, es decir, cómo lo tratas a día de hoy de estimar, ya sea pues con profesionales o con amateurs, si sigues haciendo test, tiras un poco más de todos los programas que tenemos que modelan un poco ese FTP y también, bueno, que expliques un poco a la gente, ¿no? Que sepan un poquito desde un profesional cómo es, qué significa eso de FTP, que la gente está a veces muy obsesionada con ese número. El FTP, ¿no? La traducción es umbral de potencia funcional, ¿no? Y creo que como la propia palabra indica, funcional es para utilizar en el día a día, ¿no? Creo que los que estamos en el mundo de la actividad física y el deporte, pues venimos sobre todo de mediciones muy estructuradas en el laboratorio, muy buscando esa precisión, ¿no? Por así decirlo. Y con la llegada de los medidores de potencia, pues teníamos como un laboratorio portátil, ¿no? Y la idea es que ese FTP al final está sujeto a distintos cambios que puede haber, ¿no? Incluso de un día para otro, tu sensación puede ser mejor o peor en la bici, ¿no? O puede estar condicionado por la altitud, por la temperatura, ¿no? Pues un concepto funcional, ¿no? Para utilizar en el día a día. A mí personalmente, pues es un marcador de rendimiento, ¿no? No es un hito, sino un marcador para saber un poco cuánto vamos mejorando o empeorando en un momento determinado. Y luego, pues no me gusta hacer ahora mismo ningún tipo de test estructurado, tipo 20 minutos, 60 minutos o 8 minutos, etcétera, ¿no? Un poco, sobre todo el ciclista que compite, pues eh, tenemos la suerte de que en el momento que empiezan a competir, solemos tener datos máximos de 15, 20 minutos, 18 minutos, etcétera. Entonces, hoy en día con los programas que podemos utilizar, como Golden Cheetah, VKO, el propio Strava o el propio Garmin o Wahoo, te sale en la pantalla ya nuevo FTP detectado, ¿no? Pues al final tenemos más herramientas hoy en día que hacer un test protocolizado que a veces a muchos deportistas le da pánico, ¿no? Tiene que ver la palabra test, ¿no? Pues Eso no lo habremos encontrado más de uno, ¿eh? Que sí, la noche de antes del test ni duerme. duerme directamente, pues es una manera que mejora para trabajar mucho más fácil, ¿no? Entonces, a mí personalmente ya casi que no hago ningún tipo de test, ¿no? Con respecto a hace a lo mejor 10 años, que sí es verdad que buscaba algo más estructurado. No Sí. digo que sea ni mejor ni peor, pero No, no prefiero son así. formas. Es decir, que yo en este caso sí que tiendo a hacer test por tener, porque bueno, dentro de los deportistas ya sabes, hay algunos que sí que no les gusta nada y otros que sí que les gusta de Incluso vez en cuando sentir, sí. eso es. Entonces También es es verdad que a buscar lo un poco. mejor el que no compite en todo el año y se marca dos objetivos de, oye, quiero hacer la hueso y no sé, me lo invento, eh, la cuatro Sí, cimas allí de Almería, pues a lo mejor le falta algún punto de referencia de vez en cuando, ¿no? Para testar. sí, justo, Cambia. justo. Y justo, pues bueno, pues este FTP que hablábamos también nos vale pues para dividir las zonas y en esas zonas pues es Mm. donde encontramos esa zona 2, ¿no? Que se habla tanto de que, bueno, todo el mundo a tope con ella, además va por ciclos, de vez en cuando se pone de moda, todo el mundo habla de ella, luego la gente se olvida, luego vuelve otra vez a hablar, ¿no? Y bueno, hablando un poquito también de tu experiencia, al final ese famoso 80-20 o 70-30, ¿no? Que hablábamos de que es el porcentaje que hacen los profesionales de zona 2. Bueno, ¿cómo lo Mm. estructuras tú un poco y cómo ves tú esa diferencia entre los profesionales que llevas a día de hoy y también los amateurs? Es decir, ¿esa más o menos relación se cumple? ¿Depende mucho del volumen? ¿Cómo lo llevas ahí? Al final hay que tener en cuenta, creo yo, que el deportista profesional tiene disponibilidad total para entrenar, ¿no? Entonces, lo único que tienes que hacer es entrenar, comer, descansar, entonces tienes más tiempo para hacer volumen, ¿no? Y muchas veces, pues el aficionado medio, pues a lo mejor se maneja en 10, 12 horas, ¿no? Y es más complicado, ¿no? Estructurar ese tipo de trabajo, ¿no? No tienes que ir a una potencia constante, estable y que son entrenamientos duros. La gente puede pensar que hacer un día de endurance o de zona 2 es salir a rodar sin Pasear. más, ¿no? Pero mantener una potencia ahí constante, pues al final requiere de esfuerzo, ¿no? Y el que los profesionales puedan hacer más tiempo acumulado es básicamente, yo diría, por la disponibilidad que tienen, ¿no? De poder, ¿no? Entrenar más tiempo. Al final, si hace más tiempo durante la semana, nos guste o no, es carga de trabajo y claro, no vas a ir todos los días a tope, ¿no? Por esa razón, ellos al final son capaces de acumular más tiempo ahí, evidentemente, ¿no? De trabajo.
Al final, el objetivo es eso, ¿no? Acumular más volumen tratando de reducir la fatiga para los días que tienen que apretar, que tengan fuerzas para Eso apretar, es, ¿no? eso es. De todas maneras, muy individual. Hay deportistas que le gusta hacer más días ese trabajo y otros, sobre todo, por ejemplo, deportistas que son a lo mejor más glucolíticos, pues incluso trabajan más suaves con ello y días de mucha intensidad, ¿no? Es muy personal, ¿no? Tampoco te diría, ¿no? Que hay una regla como tal, ¿no? De cuánto tiene que hacer o no hacer. No, eso es. Y luego, en cuanto al tema cicloturistas, al final, ¿qué consejos les puedes dar? Porque yo el problema que me encuentro con mucha gente, y que tú también te encontrarás, es que al final, claro, la zona 2 la tocan entre comillas a medias, porque al final si hacen Mm. algo de intensidad entre semana y el fin de semana la gente suele salir en grupo y Grupo, se, sí. y se va mucho más por encima de la zona 2. Entonces, Mm. ¿realmente recomiendas a la gente decir, oye, pues sí que trata de intentar los días de rodaje acumular más horas en zona 2? ¿Crees que les puede venir bien? ¿Cómo Mira, lo...? a lo mejor creo yo, incluso entre semana, ¿no? Si quieres tener el fin de semana ese componente lúdico de salir en grupo, pues ¿por qué no puedes hacer un par de semanas en las que estés ahí 1 hora y media, dos, manteniendo ese trabajo, ¿no? Pero que es un buen trabajo, incluso el que tenga poco tiempo hacerlo en el rodillo, hoy en día con los rodillos que tenemos inteligentes, ahí se puede hacer 1 hora y media de sesión, ¿no? Que no nos damos cuenta, pero no nos olvidamos ya o nos olvidamos ya que la pandemia se entrenó muy bien con el rodillo. Te pones ahí, 1 hora y media es 1 hora y media, no hay tiempo sin dar pedales. Incluso muy, Y de muy hecho la efectivo. gente salió muy fuerte de la pandemia, me Sí, acuerdo, al eso final. es, eso es. Y al Eso final, si salgo con el grupo mío 3 horas, que te digo yo que soy capaz de estar con lo malo que soy, el 20% del tiempo sin dar pedales. Entonces, Eso también, pues mira, bien. ahora que has comentado el rodillo, había gente que me preguntaba sobre el rodillo, también Mm. porque al final en el mundo profesional, a día de hoy, ¿realmente se utiliza el rodillo como herramienta específica o lo siguen manteniendo solo para los días de, oye, No, llueve? solo días de lluvia y demás. Pero al Sí, final, por lo que hemos dicho, ¿no? Por la disponibilidad que tienes para acumular trabajo. Está claro, ¿no? Un sí, sí, poco la sí. diferencia. Porque al Pero a lo final, mejor el que tiene poco tiempo para entrenar, yo creo que si se organiza con el rodillo, sacando sus 12, 13, 14 horas, se hace un buen trabajo, diría yo. a ver, es tal cual, ¿eh? O sea, para lo que yo creo que para el ciclista medio al final es una herramienta perfecta en este sentido. ¿Ves alguna diferencia entre hacer series en rodillo, que al final sí que con el modo RG sabes que si te pones a 300 vatios vas perfecto a 300 vatios y hacer esa misma serie en exterior? ¿Dirías que hay alguna diferencia? Al final, a ver, también cuando haces modo ERG es un poco robótico todo, ¿no? En ese sentido, y no te da la sensación que tienes en la calle, ¿no? Sí es verdad que salen entrenamientos muy, muy bien hechos, ¿no? Pero a mí me gusta mucho más la calle en ese sentido, ¿no? De que no vaya ahí tan todo tan estable, ¿no? Luego, o sobre todo si compites, nunca compites a un ritmo estable. Esa es la realidad, ¿no? Entonces Sí. pierdes un poco ese punto, ¿no? Pero sí, se puede trabajar bien y se pueden hacer muy buenas sesiones. Aquí, bueno, si Alix nos escucha en algún momento, que era fiel defensor de que los profesionales deberían entrenar todo en rodillo, bueno, pues que vean que no, que no es, que no es el caso. Sí. Además que, Mm. bueno, yo siempre digo también hay que cuidar la parte psicológica, especialmente porque cuando hablamos de profesionales la gente se piensa que son robots, ¿no? Y al final son personas. Quiero decir, al final tú le metes Mm. 5 horas todos los días a un profesional en rodillo y te aguanta de profesional 6 meses y abandona. Depende de cada uno. Hay algunos que están acostumbrados, sobre todo los que viven en países nórdicos, que le planteas 3, 4 horas de rodillo, no te piden ni adaptación, te hacen el entrenamiento ahí perfecto Tal y ya cual. está. Saben cuál es su trabajo, por así decirlo, sí. También es eso, al final viven de ello, tiene que, si te toca eso, pues no, no queda otra. Mm. Vale, pues luego, aparte del tema de zona 2, que yo creo más o menos a la gente le puede quedar más o menos claro, hay una cosa interesante que es a día de hoy vemos muchos dispositivos nuevos, pues anillos, medidores de temperatura, pulseras, los propios relojes llevan tema de sensores y demás. Normalmente tú a día de hoy le estás dando algún uso al hecho de medir, por ejemplo, HRV, que es algo que la gente pues igual no lo conoce, pero bueno, variabilidad de frecuencia cardíaca, pero que básicamente intenta decirnos cómo de recuperados estamos, si estamos utilizando más sistema simpático, parasimpático y demás. ¿Realmente tú lo estás usando a día de hoy? Y si lo usas, ¿lo ves como una Mm. herramienta buena para medición directa? Vamos a decir, entre comillas, decir que a mí me dice hoy que el HRV lo tengo bajo y cambio el entrenamiento, o lo estás utilizando más a nivel mirando hacia atrás, retrospectivo? Al final depende también del deportista. Hay deportistas que realmente, pues, sí le prestan mucha atención al dispositivo, ¿no? Que utilicen para medir, sobre todo porque se conocen muy bien, ¿no?
Y la clave es un poco saber cuáles son tus niveles basales, por así decirlo, cuáles son tus niveles que tienes habitualmente. Y en cuanto hay una pequeña separación, ¿no?, de esa variabilidad respecto a los niveles basales, pues hacernos preguntas de si hay algo que está fallando en un momento determinado, ¿no? O la propia sensación de deportista, ¿no? Que si no te he cansado o que vaya a enfermar, etcétera, ¿no? Entonces, sobre todo lo utilizamos más con los que deportistas que utilizan para ver datos de tendencias más largo plazo, ¿vale? Pero no Vale. algo inmediato, ¿no? Que a no ser que el deportista se conozca muy bien y ya sabe que si un día le sale la variabilidad mal, sabe que ese día la de piernas va a ir muy mal, porque ya se lo conoce, la Sí, mayoría de los casos, a lo mejor que salga un día mala variabilidad no implica que ese día sea un desastre y que haya que cambiar el entrenamiento, ¿no? Incluso se prueba a empezar a hacer el entrenamiento y si el deportista se encuentra bien, pues se sigue con el plan adelante, ¿no? Pero yo lo veo como una herramienta más útil para ver tendencias, ¿no?, a largo plazo con respecto a carga de entrenamiento que se realiza, al tipo de estímulo que se ha dado, para, como te he dicho antes, ¿no?, ver un sí. poco, mirando atrás, las relaciones que puede haber, ¿vale? Claro, es que al final yo creo que todos estos dispositivos en su momento, lo que buscábamos o los que sería la leche, también para los entrenadores, el hecho de que haya un dispositivo que te diga hoy no entrenes, ¿no? Hoy entrena suave. Pero creo que no, todavía, por lo menos a día de hoy, yo creo que los dispositivos, Mm, yo no le estoy dando esa importancia justo por eso, porque realmente no me asegura, hoy yo, por ejemplo, a mí me ha puesto la HRV por los suelos, estoy muerto, no he hecho nada raro, diferente, pero sí. al final no es tan indicador, ¿no? De Final, tienes que ver que muchas aplicaciones que hay, pues son sujetas también a las preguntas subjetivas que te hace, ¿no? Y si tú engañas a la aplicación y pones que a la noche bebiste alcohol, que no has dormido bien, que no sé qué, no sé cuánto, el parámetro final del algoritmo que te da es como que el día abajo, tómatelo de descanso, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y seguro que tú como también deportista, algún día te ha salido aquello que descanses o no hagas nada, salir en bici has ido como un cohete, a lo mejor, ¿no? O al sí, contrario, justo al te ha final. dicho, no, hoy tus valores es tendencia muy positiva, hoy puedes apretar. Y cuando vas a apretar, van las piernas de goma directamente. Entonces, Sí, sí. No, a mí me hace gracia porque hay marcas que al final publican un poco los números de mm, algunos de los deportistas el día antes de la carrera y digo, claro, les pone valores súper altos de recuperación y digo, es casi imposible. Digo, si es que yo no he conseguido ver un número positivo antes de una carrera casi nunca, ¿no? Al final simplemente mm, por la propia tensión de la competición yo creo que tiendes a descansar, y que es como supongo. ya te puede afectar, ¿no? Incluso algún deportista, pues directamente, como sabe que te puede afectar, la semana Sí. de competición sigue tomando ese dato, pero ni lo mira directamente para no sugestionar, ¿no? Directamente. No, es que eso es importante. Qué Es buena que estrategia. sí, 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 no, hay gente que no le gusta mirarlo por si acaso. También tenemos dispositivos, pues eso, que al final miden la temperatura, en el récord de la hora lo han utilizado, también lo ha utilizado este Dan Bigham y demás para ver y demás. ¿Eso a día de hoy le estás sacando algún partido? O sea, si estáis consiguiendo ver algún tipo de relación entre la temperatura, porque, bueno, en teoría, vamos a decir, la teoría sería que al final el cuerpo es casi como un ordenador, ¿no? Se sobrecalienta y se sobrecalienta, pues baja su rendimiento. Es un poco Mm. el concepto muy a grandes rasgos. Pero ¿realmente lo estáis viendo? ¿Estáis consiguiendo sacar algún tipo de conclusión de todo esto? Yo empecé hace algunos años con algunos deportistas a trabajar con ellos y sí es verdad que para trabajar indoor, algún protocolo de aclimatación, sí me da datos interesantes, pero lo que es en la calle todavía no termino de verle una correlación con el rendimiento en sí. Al final hay que tener en cuenta que todos los dispositivos que tenemos hasta ahora, pues es una estimación lo que hace del core, ¿no? No es realmente esa temperatura central, no es una medición real como puede ser la píldora que la tomas o como hacía Dan Bingham, ¿no? Que hay una foto por ahí famosa donde está ahí, le están poniendo un termómetro en Sí. el culete, ¿no? Para hacer pero una medición rectal, ¿no? O Sí. una medición pánica en un momento determinado, ¿no? Pero Es que bueno, van mejorando los algoritmos cada vez más con ideas de mejorar esa información, ¿no? Pero creo que para trabajar a lo mejor indoor, una aclimatación al calor puede ser interesante, ¿no? Para porque monitorizar. la E-Pill, ¿la has utilizado alguna vez? La píldora que se mete No, pero pues, por infusión. conozco gente que ha utilizado un poco para validar, ¿no? Con estos dispositivos, ¿no? A ver Sí. que es verdad que hay momentos que ni siquiera llega a seguir la tendencia, ¿no? De lo que son las estimaciones. Pero sé que andan trabajando en eso, en mejorar el algoritmo
que estime mejor esa temperatura central. Justo. Yo he utilizado alguno igual en algún test que he hecho de deshidratación con mi nutricionista y demás, y nos pasaba eso, que al final decías, ostras, me costaba mucho ver la correlación entre decir que sería perfecto. Es un poco parecido a lo del HRV, ¿no? Sería ideal el tener un Mm, dispositivo que dices, oye, si pasas de 40 grados, baja el pie o échate agua, ¿no? Sería lo suyo, pero es verdad que, bueno, todavía vamos a ir trabajando poco a poco en esas cosillas. Y bueno, hablando un poco del tema de temperatura, muy relacionado mm. también, se habla mucho ahora del entrenamiento en calor, también el entrenamiento en hipoxia y demás. Entonces, vamos a empezar si quieres con el tema de entrenamiento en calor. ¿Hacéis algo? Porque creo Ujú. que si no fue, bueno, fue algún equipo que está también por allí de concentración, subió hace poco una foto o algo así, que estaban todos ahí metidos como en una habitación. No sé si hacéis algo de entrenamiento en calor vosotros o si tú con alguno de tus deportistas. Yo creo que esto no es nuevo, ¿no? Yo creo que Alfredo Santalla ya lleva hablando de ello, no sé cuántos años, y hay muchos deportistas, sobre todo, yo diría que cuando fue la Olimpiada de Tokio en 2020, se sabía un poco las condiciones que iba a haber de calor y humedad, y pude estar allí, y era terrible, ¿no? A las 7 de la mañana salías a la calle y una sensación de ahogo, ¿no? Y mucha gente empezó a trabajar esas adaptaciones al calor, ¿no? Sobre todo con entrenamiento indoor, 30-40 minutos con calefactores, eh, sauna, etcétera. Pues claro, ya cada vez se va imponiendo un poco más, ¿no? Ese tipo de trabajo porque ya está más que demostrado, hay evidencia científica, ¿no? De qué porcentaje de caída de potencia hay, sobre todo a partir de los 30 grados, ¿no? Hay deportistas que lo toleran mejor, otros que peor, pero parece ser, ¿no? Que 25 grados, de 25 y 30, la gente suele rendir relativamente bien y a partir de ahí, pues va un poco correlacionado con lo anterior, ¿no? Que sube mucho la temperatura a nivel central y es una limitación en el rendimiento, ¿no? Entonces es verdad que se va trabajando en ello, ¿no? En ¿Qué, qué- mejorar esa adaptación al calor. o sea, ¿qué adaptaciones aparte se producen? ¿Si solamente se utiliza para adaptación al calor o tiene ciertas Hay una, beneficios? hay una adaptación, ¿no? Evidentemente, que es al calor y luego hay adaptación hematológica, ¿no? Al final, si estás ahí 30-40 minutos sin beber, ¿no? Con una aplicación de calor, pues se produce un cambio a nivel del plasma de la sangre por esa deshidratación y tu cuerpo automáticamente dice, aquí hay una variación y hay que empezar a producir eritropoyetina también, ¿no? Es lo que dicen los estudios. Eh, pero bueno, casi todo, siempre nosotros lo hacemos por el tema de adaptarte al calor a aquellos corredores que tienen problemas con el calor, está claro. Bueno. Yo me Y eso acuerdo hace un lo. año, Campeonato de España en Murcia, que fue horrible el calor que hizo allí. Igual con gente que tenía ahí deportistas que iban a competir, pues hicimos 3-4 semanas, bueno, yo con calor buscando, ¿no? Esa adaptación y aún así, después ya de la verdad pasaban calor. Sí, no, al final eso no te lo quita nadie. Y fallaba el rendimiento también, ¿vale? Pero la idea es minimizar esa pérdida. Vale, o sea, pero por ejemplo, ¿tú lo recomendarías hacer a deportistas, vamos a decir, hacer alguna sesión de manera puntual a lo largo de todo el año o solamente buscando ese No, extra en yo un lo momento haría puntual? solo para ese momento que vas a competir con calor. No haría como algo rutinario, etcétera. Vale, vale, vale. No Que lo justo, haría. luego hablamos también en uno de los podcasts anteriores, estuve hablando también de hipoxia, Mm, cambiándose un poquito, pero bueno, mm. como el calor se llama a veces la hipoxia de los pobres, entre comillas, pues al final hablamos también mucho de hipoxia intermitente también, de tema de concentraciones en altura. Entonces, y sí que en ese podcast, pues Iván, en este caso hablaba un poco de que habría que intentar mantener la hipoxia a lo largo de todo el año, sería un trabajo interesante, especialmente el trabajo de hipoxia intermitente. Entonces, cuéntame tú un poquillo, vamos a empezar primero con la hipoxia intermitente, si has trabajado con ella alguna vez y si a día de hoy realmente la utilizas o no le ves mucha salida. Sí, ya lo he utilizado en el pasado, pero como dijo Iván el otro día, al final es como el entrenamiento, cada vez tienes que hacer más, más, hasta que llegue un momento que lo tienes, ¿no? Al igual que el que tenga una cámara de hipoxia en casa, pues cada vez utilizar más, ¿no? Pero no sé, para amateurs, yo no lo utilizaría realmente, ¿no? No, creo que al final amateur o el cicloturista, con pasarlo bien ya es suficiente, ¿no? Porque creo que mi visión es que es un estímulo exigente, ¿no? Sobre todo si hace post intermitente con sprints, etcétera. Y luego al final el profesional, pues tiene la capacidad, ¿no? De hacer una concentración en la altura, ¿no? Que para mí, aparte de la concentración en la altura,
no es solo el estar expuesto a la hipoxia, ¿no? Que de la propia altitud, sino que estás en un sitio donde tu concentración mental va a ser máxima, ¿no? Preparando un gran evento, una competición Mm. importante donde estás aislado del mundo, eh, donde vas a comer, entrenar y dormir y estar muy focalizado, ¿no? Que al final, si estás en casa, tienes familia, tienes hijos, pues aunque la gente diga, ostras, son profesionales, sí, pero también tienen sus obligaciones, ¿no? De familiares. Y en ese caso, cuando estás 3 semanas en altitud, por ejemplo, tu único foco es ese. Y Ujú. yo creo que muchas veces, aparte de la propia altitud, el propio contexto de ese momento y estar enfocado al objetivo también es fundamental. Porque creo que al final el entrenamiento también es un proceso cognitivo, ¿no? El estar tú centrado en lo que quieres conseguir, ¿no? Sí. O sea, a día de hoy lo utilizáis bastante como método. O sea, al final sí que hacéis dos, tres concentraciones Sí, o. en altitud, pero yo personalmente ahora mismo hipoxia intermitente no he estado utilizando, la verdad, no. Vale, pero sí, He hecho algún concentraciones periodo, algún deportista, pero no me gusta especialmente, prefiero la altitud en sí, como tal. vale. Y concentraciones en altura, eso sí, o sea, en altitud, perdón, Sí, eso sí, sí eso es que. habitual. Eso es habitual. Vale. Es que igual, al final, como todo, también va por modas. Hubo un momento que al principio se utilizaba mucho, luego hubo un momento que parece que no, que había respondedores, no respondedores, que se puso ahí un poco en duda, ¿no? Y parece ser que en los últimos años sí que ha vuelto a ser como una Y esto herramienta. va por modas. Yo he visto modas de todo tipo y al final se acaba volviendo siempre a lo básico. Es lo que acabo viendo con el tiempo, ¿eh? Es Sí, ¿no? como que Yo hay también. algo de otro y al final se vuelve a hacer siempre lo básico bien hecho y ya está, ¿sabes? No. No hay, no hay mucho, no hay mucho misterio. De hecho, una de las preguntas que me hacían, que me hace gracia porque es un poco parecido a esto, al final, yo con otros entrenadores cuando decíamos siempre es como, o sea, el que es bueno, ¿no? Al final, como tú dices, si haces las cosas básicas bien, el que es bueno va a ser bueno, ¿no? Que al final, que el entrenador también a veces el objetivo es no cagarla, entre comillas, ¿no? Cuando tienes Sí, que. sí, no, yo siempre lo digo. El objetivo del entrenador es no estorbar, con no estorbar va bien, ¿no? Y para llegar a lo máximo que hace falta tener talento, si no tienes talento, pues no hay nada que hacer. Hacer, como tú has dicho, lo básico muy bien hecho y creo que tener un entorno a tu alrededor que en general te esté apoyando en ese camino como deportista, ¿no? Creo que es un poco lo básico para llegar. Todo lo demás, no sé, creo que es un poco poner ahí, tienes la tarta y vas poniendo ahí alguna decoración a la tarta, ¿no? Pero la tarta tiene que estar bien hecha, si Sí, no, lo demás no justo. sirve. Es que, claro, una de las preguntas que me hacían, a ver, me preguntaban sobre porcentajes, eso siempre es complicado, ¿no? Pero la parte de qué peso tiene la componente genética, entrenamiento, un poco y nutrición. Bueno, tú también has dicho entorno. ¿Cómo lo pondrías tú? ¿Cómo lo valorarías? Porque yo tengo mi opinión, pero bueno, ahora te digo. Yo diría te voy a decir, 50% talento, voy a decir, ¿vale? Luego 40% trabajo y luego, o 35, no sé, y luego 15% entorno, no sé, algo así pondría, ¿no? Porque al Así. final creo que tiene que tener mucho peso, pero yo también conozco gente con mucha genética, que luego capacidad de trabajo baja, entorno malo, poca orientación a la tarea y al final, pues, ¿para qué quieres tener ahí un motor importante si no eres capaz de hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Al contrario, ¿no? Gente que no tiene genética, lo hace todo perfecto, tiene un entorno que le apoya, le ayuda y por mucho que quiere, donde no hay, no hay. Entonces, no sé si te vi los porcentajes o no, pero Bueno, ahí no, es una referencia, sí, tampoco. una opinión, sí. Sí, eso supongo que lo has visto también en mucha gente joven, ¿no? Yo creo que puede ser Sí, que ahora mismo, por eso también los equipos grandes enseguida les cogen un poco, ¿no? De juveniles, para mm, intentar decir, ostras, si esta persona ya tiene esa parte, como tú has dicho, de talento, si conseguimos meterla en un entorno de que esté centrado, trabajo, etcétera, al final podemos sacar un crack, ¿no? sí, es cierto que ahora pues se miran mucho los números, porque lo que hemos dicho antes, ¿no? El medidor de potencia abre la puerta a tener una especie de laboratorio portátil, ¿no? Entonces Ujú. tienes ahí esos números del deportista y ya se puede intuir quién va a ser bueno, quién no va a ser bueno, quién tiene más posibilidad de mejora, ¿no? Y que ahora hay equipos, ¿no? Que crean sus equipos de estructura de desarrollo, ven los números que tienen y encima pueden ver que tampoco ha entrenado mucho, pues dicen, ostras, este tío eh, un poco que haga algo estructurado, pues va a mejorar, ¿no? Ah, Pues es un poco la idea. Cambia un poco,
o va cambiando un poco el paradigma del ciclismo, que no sé si es bueno o malo. Tengo también mis dudas, ¿no? De que se cojan talentos así tan temprano, Sí. pero el tiempo lo dirá, ¿no? Si se está haciendo bien o se está haciendo mal. Bueno, al final yo creo que es algo, o sea, no solo está pasando en ciclismo, yo creo que está pasando en todos los deportes, que la edad de rendimiento, ¿no? Antes ganabas un Tour con 30 años y ahora casi si no lo has ganado con 22, es que ya se te ha pasado arroz. O sea, un poco así. También me genera mi duda en el sentido de que ahora a lo mejor hay muchos chavales compitiendo en sub-23 que llevan a los 22 años y ya directamente tiran la toalla, ¿no? Pensando de que ya son mayores, ¿no? Cuando antiguamente había una evolución también tardía de esos deportistas y nunca sabes, ¿no? Si en algún momento va a mejorar y dar un salto de calidad. Entonces hay gente que ya, pues, desgraciadamente tira la toalla y no quiere seguir intentando por eso, ¿no? Porque ya se ven como viejos, ¿no? Y lo que decías antes también, ¿no? De que ahora, pues, se saben los números y se sabe que si alguien puede estar ahí para hacerlo bien, disputa, ¿no? Antiguamente, pues, me acuerdo que creo que fue Óscar Sevilla, ¿no? Que estaba en un Giro tercero o cuarto en la segunda semana y lo bajaron como para que no se quemara, ¿no? Hoy en día eso es Sí. impensable, creo yo. Hostia, de hecho, o sea, sí que se sigue cuidando un poco, ¿no? Que se ve cuando cogéis a las grandes, bueno, a los chavales que Mm. son, parece, grandes promesas, sí que parece que se les da por lo menos un tiempo, pero Sí, maduración. enseguida corren una gran vuelta, ¿no? O sea, aquí nosotros, por ejemplo, tenemos la suerte de entrenar con Raúl García Pierna y ya ha corrido una vuelta y un tour, ¿sabes? Mm. Tiene pocos años. Poca broma. Sí, sí, eso te iba a decir, poca broma. Eso, yo no sé si a nivel, o sea, qué impacto tiene una gran vuelta en un chaval así un poco más joven. O sea, ¿realmente puede lastrarle como tal a nivel de rendimiento o crees que realmente da un salto? Yo, personalmente, sobre todo cuando he trabajado con deportistas procontinentales, ¿no? Como pueden ser alguien del Burgos, del Caja, etcétera, en su día, sí es verdad que cuando corrían la vuelta y todo el mundo dentro del equipo quería correr la vuelta, los que tenían oportunidad de correrla con 25, 26 años, era curioso cómo después de acabar la vuelta, al año siguiente el cuerpo tenía un punto más, ¿no? Terminaban muy cansados, pero una vez que supercompensaban eso, al año siguiente empezaba la pretemporada y se notaba ese puntito más respecto al año anterior, ¿no? El que te tengan 3 semanas con un nivel de exigencia de lo que una gran vuelta, pues eso queda ahí en el cuerpo, ¿no? Y te ayuda tanto física como mentalmente, diría. Ujú. Sí, eso es un poco lo que yo también me han contado en la gente que ha podido hacerlo, que te deja un poco en el hoyo, ¿no? A las semanas siguientes, Y a pero las semanas, pero luego te das cuenta que el cuerpo empieza a caminar algo más. qué bueno, qué bueno. Y de hecho, o sea, ya que hablamos un poco también de grandes vueltas y demás, bueno, unas grandes vueltas hay niveles de todo tipo, ¿no? Al final yo creo que desde el primero hasta el último pues hay una gran diferencia. Así a nivel porcentual, por decir un poco, o sea, ¿qué diferencias puede haber entre un super líder a nivel porcentajes y un gregario, ¿no? Que al final sí que los dos aguantan las, pero el esfuerzo es muy diferente, ¿no? El que tiene que tener un gran líder y el que tiene Son que tener... esfuerzos, son esfuerzos diferentes. Realmente en porcentajes a lo mejor no hay tanta diferencia, diría yo. Ujú, Pero tienes que tener en cuenta que el líder va todo el día a rueda, todo el día protegido, y hay gregarios que están 3 horas delante del pelotón, tirando. Un día, otro, otro, otro. Mientras que el líder muchas veces va guardado, bien alimentado, sabiendo que tiene que apretar en el momento importante, ¿no? Pero claro, ese punto más que tiene respecto a los otros es lo que le hace ser el líder y el otro tiene que ser gregario, ¿no? Pero que, que al final yo creo que el gregario hay que valorarlo mucho por el trabajo que hacen día sí, día también, día también. sí, sí. A mí me impacta mucho, corredores que están 3 horas tirando, hay que andar muchísimo, muchísimo. Y a Flipa, veces no se valora. ya, tal cual, ¿eh? O sea, y de hecho ahora que dices lo de hablar y estar tirando ahí del pelotón, ¿no? Siempre hay un poco, no te voy a decir batalla, pero la gente tiene muchas dudas con el tema de Eh, vatio absoluto, vatio kilo, ¿no? Es como, yo he visto, o yo creo, por lo menos por la tendencia que se ve a día en el pelotón, ya cada vez se ve menos ese ciclista que se veía antes súper escalador, súper delgado y demás, sino que ahora se busca el hecho de decir, vamos a subir el vatio absoluto, que eso cuenta se mucho. va, se va perdiendo más porque con el tiempo hemos estado viendo de que realmente el vatio kilo como tal, hasta que no empiezan a llegar a rampas del 7 y el 8%, no tiene tanta importancia, ¿no? Y el vatio absoluto sí la tiene, ¿no? Si tú y yo empezamos a subir a 400 vatios,
a una subida del 3%, casi que 400 lo que cuenta, no el vatio kilo como tal, ¿no? Y eso se ve en el llano rápidamente, ¿no? Entonces es verdad que hoy en día el perfil que tú dices de escalador súper escuálido, ¿no? De 57, 58 kilos se va perdiendo, ¿no? Y se va buscando más el corredor más completo, ¿no? De 67, 66, 68 kilos, que lo hace bien todo, ¿no? Tiene buen vatio absoluto y buen vatio Mm. kilo, ¿no? Es un poco el perfil que se va imponiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Es que al final yo creo que lo estamos viendo, ¿no? En los grandes líderes que hay ahora mismo, ganando las grandes vueltas. Y de hecho esto está muy relacionado con el tema del trabajo de fuerza, ¿no? Que también la gente me ha preguntado mucho, que lo habíamos dicho. De hecho, creo que subiste ahí bueno, sí fue una entrevista o algo así que subieron en un medio italiano, donde hablabas de Mm. que en tus deportistas en general, Sí, habías mejorado mucho el tema del entrenamiento de fuerza. ¿Cómo lo trabajas? O sea, ¿cómo trabajas a día de hoy con un deportista de resistencia? yo creo que al final el problema de Edu es que venimos de entrenar la fuerza muy mal en el ciclismo, yo diría. Mal no, fatal, ¿no? De incluirla solo en la pretemporada, ¿no? Como forma por tradición, ¿no? Hacemos pretemporada y luego dejamos de hacer, ¿no? Y acostumbrado a meter mucho peso, muchas repeticiones, 3, 4 días reventado, con mucho DOMS, ¿no? Y sales a andar en bici y ves que aquello no fluyes y la conclusión inmediata es, esto es una mierda, esto solo va a servir para la pretemporada y ya está, ¿no? Si es verdad que, claro, ganas fuerza al principio de esa manera por efecto múltiple, claro, de no hacer a hacer, pues claro que mejoras, ¿no? Pero está muy demostrado que el momento que dejas de darle estímulo, se pierden rápido las Ujú, desadaptaciones, ¿no? Es poco a poco, pues, en el ciclismo profesional, pues se va introduciendo y en los propios deportistas se dan cuenta que trabajando bien la fuerza, pues hay mejora, ¿no? Y sobre todo mantenerla todo el año y que se den cuenta que haciendo una sesión a la semana de 20, 30 minutos a lo máximo con sentadilla, peso muerto, hip thrust y algún día trabajo de core, suficiente para mantener los niveles, ¿no? Haciendo una buena pretemporada y luego un mantenimiento, ¿no? ujú. Y claro, cuando ven que se trabaja bien, que no te deja esa sensación de dolor, eh, ya empiezan a notar que esto funciona, ¿no? Y que le ayuda a mantener sobre todo el nivel de fuerza en general, ¿no? A lo largo del año, ¿no? Yo creo que a Eh, nivel de evidencia científica ya está más que demostrado que el trabajo de fuerza, pues, es obligatorio para hacer, ¿no? Pero el mundo del ciclismo siempre ha sido muy tradicional y muchas veces cambiar ese, ese paradigma cuesta, ¿no? Y hay que hacerlo poco a poco y sobre todo creo que siendo muy pedagógico con el deportista, ¿no? Enseñándole el por qué hay que hacerlo y para qué sirve. De hecho, o sea, como ya puestos a entrar un poco más en materia, de hecho el vídeo que subí ayer era un poco hablando del tema de la fuerza, porque lo que tú dices, yo veo que hay mucha gente que lo hace muy mal, de hecho las sensaciones de la gente es como, joder, es que me deja las piernas como muy duras. Digo, claro, es que el ciclista más habitual, que está acostumbrado a un cierto sufrimiento, si tú le dices que de la sesión de gimnasio tienes que salir sin muchísimo cansancio, es como que sienten que no han hecho nada. La sensación es que no han hecho nada, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezaba a trabajar con los deportistas, que no era tan fácil tener un encoder, pues siempre le explican la forma de trabajar por carácter de la fuerza, ¿no? De, oye, haz 8/12, ¿no? Como que tienes que quedarte 4 en reserva, ¿no? Y el ciclista, como yo digo, es más soca por naturaleza, ¿no? Estás trabajando con él, te lo llevas a tu empresa a medirle para valorar un poco y la mayoría de los casos estaban levantando más peso del que deberían levantar, ¿no? Y tú dices, ostras, es que si no, si pongo menos, eh, termino y parece que no he hecho nada. Ya, pero es que igual es lo que hay que buscar, ¿no? Y no salir de allí que vayas reventado durante 3, 4 días, ¿vale? Y lo que tú dices, yo creo que el ciclista al final tiene en la mentalidad, ¿no? La capacidad de autoagresión, ¿no? De sufrir Total. ahí, y buscar ese, y buscar ese punto. Entonces, es lo que hay que incidir, ¿no? En buscar esa pedagogía de entender que no tiene que ser así, claro. Sí, sí, sí. O sea, a día de hoy, ¿cómo trabajas la fuerza con tus deportistas? O sea, haces, pues eso, has hecho sesiones cortas, haces también algo, Y a trabajas ver, un tren superior. en pretemporada hacemos algo más, metemos algo de tren superior, incluso con algún deportista 3 sesiones a la semana, Ujú. ¿vale? Siempre trabajando a máxima velocidad de ejecución, ¿vale? Y luego ya durante semana, durante la temporada, siempre que la logística permita, pues al menos una sesión que dure unos 20 minutos con 3, 4 ejercicios básicos, trabajando a alta velocidad sobre 0,8, 0,9 Vale. y por mantener el estímulo, ¿no? Luego, si en la temporada tienes una oportunidad, ¿no? En la que tienes un espacio para volver a entrenar más y no hay competiciones,
incluso hace un pequeño bloque superior de trabajo a como hemos hecho a lo mejor en la pretemporada, ¿vale? Depende Vale, un poco de cada uno, pero sí, lo ideal para mí es, si pueden mantener todo el año, sería sí. lo mejor. Y de hecho, o sea, una de las preguntas que a veces tengo es porque antiguamente igual se hacía ese periodo de, no, ahora hacemos fuerza-resistencia, que eso ya espero que nadie lo esté haciendo, luego fuerza que sí máxima, luego fuerza no sé qué. ¿Realmente divides así o al final es como, mira, vamos a trabajar con pesos medios, máxima velocidad, durante todo el año, sea Hacemos a cuando veces, sea? por ejemplo, una primera parte donde puedes hacer con pesos un pocos medios altos, ¿vale? Trabajando a velocidades 0,6, 0,7, ¿vale? Mm, Y luego vas metiendo incluso, perdón, sí, más velocidad, ¿no? Conforme va avanzando la temporada, ¿no? Por así decirlo, un poco una manera de, vale. de estructurarlo. Sí, sí, es que yo sé que la gente tiene mucho lío con los conceptos esos de fuerza máxima, fuerza potencia, fuerza, que yo creo que es culpa, no vamos a decir culpa nuestra, ¿no? Pero del gremio un poco del No, sí, entrenamiento. al final es una manera como ¿cómo se llama? De encasillar, ¿no? Todo el mundo si le hablan de fuerza máxima, tiene que meter mucho peso, pocas repeticiones, buscan, ¿no? Creo que tenemos todavía un poco no creo que a veces esté mal explicado en ese sentido, ¿no? Sino que es la manera de nosotros también clasificar, por así decirlo, lo Sí, que estamos haciendo, ¿no? sí, sí, sí. Sí que es cierto eso, que al final yo pues con el tema de entrenamiento yo creo que todavía estamos en ese sentido conformándolo, todo el tema este, pues siempre ha habido muchos términos que a lo largo de un poco de la historia pues se han liado un poco ahí entre unos y otros y han liado a la gente. Pues ya que estamos con el tema de fuerza, el otro día que además hice un vídeo, que ya sabía que iba a hacer un poco polémico y demás, pero sobre el tema de la fuerza encima de la bicicleta, ¿no? Eso que llaman el entrenamiento de torque, etcétera, etcétera. Mm. Cuenta un poquito tu experiencia, pues yo creo o juraría que tú normalmente sí que lo utilizas, pero no sé muy bien cómo lo utilizas, qué objetivo le das y demás, que me parece A interesante. ver, yo haría o sea, como tres tipos de sesiones, ¿no? Una que son sprints arrancando ahí con mucho desarrollo, ¿vale? Ujú, Tipo 8 o 10 segundos a tope, arrancando, ¿no? Sería como el gol estándar, ¿no? Para trabajar la fuerza encima de la bici. ujú, Luego también recientemente salió un artículo muy interesante, ¿no? De hablar de cadencias de 30, 40, perdón, de 40, 50 pedaladas, unos 30 segundos, 40 segundos a una potencia alta, ¿vale? Y luego también a lo que se llama entrenamiento de torque como tal, ya cada vez está demostrado, ¿no? Que no es entrenamiento de fuerza en sí, ¿no? Es ujú, realmente lo que tú estás intentando con ese tipo de trabajo es mejorar un poco el reclutamiento de mayor cantidad de fibras, ¿no? Incluso si alguien tiene un medidor de lactato en casa, puede probar a hacerlo, ¿no? El 300 vatios a cadencia libre, 300 vatios a 50 de cadencia. Cuando empiezas a reclutar más fibras, ya verás lo que pasa con la producción de lactato, ¿no? Cómo cambia. Y ese trabajo al final, pues el objetivo es ese, ¿no? Buscar un poco ese reclutamiento de fibras, de mayor cantidad de fibras. Eh, Luego tiene mucha aplicación de entrenamiento, ¿no? Que suele pasar cuando entras en fatiga, en la última subida. Si normalmente a 350 vatios vas a 80 de cadencia, en la última subida, cuando empiece la fatiga, vas a intentar llegar a esos 350 vatios bajando la cadencia y produciendo más torque, ¿no? Es algo que es ujú. habitual que se ve. Incluso hace poco salió un paper hablando sobre ello también, ¿no? Luego, a ver si lo encuentro y te lo mando. Vale. Entonces, ese tipo de trabajo tiene también su aplicación, ¿no? Pero no es entrenamiento de fuerza como tal, ¿no? Mejor llamarlo entrenamiento de producción de torque, ¿no? Incluso nosotros también tenemos alguna sospecha con datos que manejamos, ¿no? Que deportistas que su curva de torque es más alta que otros, le mejora la resistencia a la fatiga o la durabilidad. Es decir, si de un año a otro tus vatios frescos son los mismos, pero tu curva de torque ha mejorado, ¿vale? Vale. Probablemente es uno de los factores que podría influir en esa resistencia a la fatiga, ¿no? ¿Por qué? Porque Expli- si Explica ligeramente solamente para que la gente entienda qué es lo de la curva de torque, por si hay la alguno por ahí turba, despistado. sabes que la potencia tiene dos componentes, una es la cadencia, la velocidad angular a la que mueve la biela, otra es el torque, la fuerza aplicada, ¿vale? Entonces yo para producir 350 vatios lo puedo hacer de muchas maneras, ¿no? Lo puedo hacer con un torque alto, baja cadencia, o lo puedo hacer con una cadencia muy alta y torques medios o intermedios, ¿no? O tu cadencia habitual, que va a ser el equilibrio entre el torque que sueles aplicar y la cadencia que sueles movilizar, ¿no? Pero cuando eres capaz de trabajar con esas bajas cadencias, ¿no? Vas a provocar que tu curva de torque vaya mejorando la fuerza aplicada al pedal, ¿no? Los newton metros que eres capaz de movilizar, ¿no? Entonces sí. Incluso tengo un Excel por ahí hecho con un montón de datos de deportistas que han mejorado durabilidad
y uno de los factores que aparece es que la curva de torque mejora, aunque no seas capaz de mejorar Tus tus valores. valores de potencia en fresco, ¿no? Pero mejoras en fatiga, ¿no? Incluso como sospecha, ¿no? De que mejorar tu curva de torque mejora esa resistencia a la Esa. fatiga, ¿no? Porque al final, si tu torque máximo, imagínate, me lo invento, en 10 minutos es 1,10, ¿vale? Ujú. Y en carrera vas a estar moviendo en 0,7, 0,8, a nivel muscular, esa contracción es menor respecto a tu máximo. No sé si me he explicado bien la, Sí, 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 sí. la idea, ¿vale? La gente, bueno, algunos lo pillará un poco más, algunos lo pillará un poco menos. Pero bueno, no Pero pasa nada. como un posible factor, ¿no? Que es multifactorial, ¿no? Esa resistencia a la Sí. fatiga. Hay factores de volumen de entrenamiento, que eso sería fundamental, factores nutricionales, pero un pequeño factor más dentro de esa ecuación. Vale, vale, perfecto. Sí, yo creo que más o menos a la gente lo encuadra. Sí, pero Pues no llamar ese entrenamiento baja cadencia como trabajo de fuerza, como es tal, que ¿vale? yo creo que esa ha sido en general la confusión que mucha gente ha tenido a lo largo, pero porque al final el entrenamiento es lo que se llamaba antiguamente así y pues la gente tiene ese concepto de no, pues no hago gimnasio, hago entrenamiento de fuerza en bici y no Sí, es eso así. es. Y luego, también para matizar, ¿no? Creo que algunas disciplinas como el XCO es fundamental también porque hay momentos que circuitos muy técnicos con pendientes muy importantes donde tu producción de potencia se va a realizar a cadencias más bajas de lo que tú sueles realizar, ¿no? Yo creo que la Sí, clave también está en ver un poco las demandas de las competiciones y ver cómo se tiene que producir tu potencia en cada prueba. No es lo mismo una prueba de ciclismo en pista, un Omnium, en los puntos donde vas a ir a cadencias de 100, 105, que una prueba de XCO donde te va a encontrar rampones donde tienes que ir a 60 de cadencia. O sea, sí. esos 300 vatios, desde un punto de vista de carga interna, no tiene nada que ver en función de cómo tú manipules esa cadencia, ¿vale? Esa manipulación de la cadencia es fundamental. Al final esa especificidad, ¿no? Que siempre decimos de que hay que buscar Eso en es. función del Eso es. área. Yo creo que a veces nos equivocamos, ¿no? Y creo que cambiar un poco el paradigma, que a veces parece que entrenamos para mejorar una prueba de esfuerzo o una prueba incremental o algo de eso, cuando el ciclismo no son ni pruebas de esfuerzo ni pruebas incrementales. Es de naturaleza muy estocástica y con muchas variables a entrar en juego, ¿no? Como los umbrales. Oye, ¿cuál es tu umbral? Vale, mi umbral es 350. Muy bien. Ahora vas a un XCO y en el Start Lab Te- o sea, te te- lanzas ya a fuego y luego no eres capaz de llegar ni a 330 después de eso. ¿Dónde se ha quedado tú? No, esto está muy relacionado con lo que hablábamos al principio del FTP, ¿no? Que la gente se centra mucho como en ese número y hay multitud de variables que se pueden mejorar. Y bueno, luego otra de las cosas que quería tocar que me llamaba mucho la atención es que dicen que en el ciclismo profesional y demás también ha mejorado mucho, bueno, ha mejorado mucho, ha cambiado mucho el tema de la hidratación y alimentación, ¿no? Que es una cosa brutal y que es un otro pilar clave en el rendimiento. ¿Qué mejoras? ¿Tú has visto tú? Vamos a, primero si quieres, primero parte de nutrición, por decirlo de alguna manera, desde dentro de la propia carrera y fuera, y también luego la parte de hidratación, que creo que a día de hoy se gastan bidones de agua para aburrir en una carrera. Sobre todo la hidratación, a ver, el tema en competiciones con condiciones de calor, pues lo hemos hablado antes, ¿no? El buscar que el cuerpo esté en esa temperatura óptima va muy influenciado, ¿no? Por cuánto eres capaz de beber, temperatura de bebida. También muchas veces lo veis, los ciclistas colocando hielo Sí, o los de calentamiento, pues fundamental, ¿no? Pero yo diría que lo que más ha cambiado en el ciclismo ha sido la nutrición. Vamos, los últimos años cada vez son capaces de comer más fuera de la bici y dentro de ajá, la propia bici. Yo he vivido el salir a entrenar en ayunas 4 horas, cuando yo llego a competir, ¿no? Oye, 4 horas, y te comía a lo mejor en 4 horas, no sé, un gel, ni idea, ¿no? Muy poco. Y ahora ves lo que se come y es que es otro nivel, ¿no? Y te das cuenta que eso permite el no solo para la propia sesión, sino que ya estás comiendo para mejorar la recuperación post-sesión y ya pensando en el día siguiente, ¿no? Entonces, antes, cuando eran 4 horas y no comías nada, pues imagínate. es que eso era un agujero, ¿eh? Porque yo no sé si a día de hoy utilizáis algo de entrenamiento en ayunas y demás, pero parece que también No, igual ha perdido mucha fuerza. nada, nada. Cada vez está más denostado, creo yo, por la tendencia, ¿no? Y sobre todo porque se Sí, va viendo que se mejora. Y se es capaz de entrenar incluso más. sí, sí. Que al Pero final, al final creo que es un camino que va haciendo la ciencia con el tiempo. Esa es la, sí. esa es la realidad. Sí, sí, sí. Lo que está viendo ahora es que comer más, cuanto más comas tú, come, ¿no? Que nunca lo vas a echar. No, más vale que sobre que nos falte, ¿no? Eso como Sí, dice mi amiga Belén López,
¿Cómo era? Más vale quedarte por gorda que apajarao, ¿sabes? Eso decía ella. Tal cual, no, de hecho alguno, me hace gracia, ¿no? Algún vídeo que subió Renko a su YouTube y demás y veías el desayuno, claro, y la gente flipaba y dice, pero ¿cómo está comiendo tanto? Y bueno, pero es que Sí, realmente el cicloturista medio es el más obsesionado en comer poco y afinar que el ciclista mm. profesional que lo que busca es como meter energía porque la va a gastar. Yo lo más bestia que he visto aquí, le mando un abrazo a mi amigo Gustavo Rodríguez, que era atleta profesional. Cuando yo Sí. entrenaba, pasábamos ahí en el CAR mucho tiempo, sobre todo preparando juegos. Me acuerdo ya a la mañana se preparaba unas bandejas de comida que tú lo veías y decías, ¿se va a comer todo eso? Y claro, al final, ¿en qué hacía en ese día? Algún día hasta triple sesión, con bici, natación, con carrera a pie, pues te das cuenta del desayuno que tienes que hacer para... Y era en brutalidad, a mí me asombraba, digo, pero ¿cómo todo eso le entra en ese cuerpo? O sea, impresionante. O sea, No, yo al que he visto comer, pero vamos, de, qué de bueno. largo. Y de hecho, una de las cosas que yo este año he trabajado con mi nutricionista, con Daniel Escaño, al final él me hablaba mucho también del embudo, del tema de la absorción de carbohidratos, que al final va muy relacionada con la parte de hidratarse muy bien, ¿no? Que al final a veces la gente busca el meterse 100 gramos o 120 gramos de carbohidrato hora, incluso en marchas o en carreras, pero que si eso no lo acompañas de beber, no tiene ningún Hidratación sentido. buena, incluso también haber hecho ese entrenamiento del estómago previamente, ¿no? Que es un proceso al igual que el entrenamiento en sí. Si yo puedo empezar hoy a salir en bici hoy, hago 3 horas y me como 120 gramos a la hora. La pregunta es, ¿cuánto va a utilizar mi cuerpo de esos 120 gramos que me he comido? Yo seguramente que no tengo trabajo al estómago ni nada, pues ahí van a estar en el cuerpo, pero no lo voy a utilizar. Otra pieza más. Sí. Y de hecho, muy relacionado. Dime. Yo digo que muchas veces hay que tener cuidado porque el aficionado, ¿no? Escucha que a lo mejor los profesionales están comiendo 120, 140 gramos. Ah, pues yo también quiero. Y empiezan directamente a Obviamente. comer esa carne. Eso es. No, no, pues de hecho, muy relacionado con esto, también es una de las preguntas que me ha hecho mucho la gente. Y bueno, que a veces el ciclismo profesional no se ve mucho, pero se ve de vez en cuando es el tema de los calambres, ¿no? El calambre es algo que al aficionado medio encima le suele pasar más habitualmente. Y como he dicho, en alguna carrera de repente vemos a alguno parado por ahí en algún sitio. Eso, tú como, o sea, ¿tienes algún deportista que tenga algún tipo de pruebas con eso, tema de los calambres importante? Porque yo sí que me he fijado que a veces pues que hay deportistas que por lo que sea tienen esa tendencia. ¿Vosotros cómo lo solucionáis también en el grupo, en el pelotón profesional? ¿Vale? Es multifactorial el calambre, ¿no? Sí. Yo diría que primero, el primer punto es has ido quizás a una exigencia por encima de lo que deberías. En ocasiones puede pasar en competición, ¿no? Que vayas por esa exigencia o por la temperatura en sí, que sea superior al habitual, te deshidrates, falta de nutrición en algún momento determinado. Puede pasar, ¿no? Que estás muy metido en carrera y se te olvida comer. Eh, Temas biomecánicos incluso, de la posición de la bicicleta en un momento determinado. Es que es complicado, ¿no? Hay un montón de variables que hay que ver, ¿no? Pero yo diría que la principal de todas muchas veces es que estamos sometiendo la musculatura a un a un trabajo Ah, por encima de lo que es capaz de hacer, ¿vale? Y llega un momento ya que a lo mejor en 5 o 6 horas de carrera que aparezcan calambres, creo que es algo incluso habitual, ¿no? Lo malo es que te aparezca muy tempranamente, ¿no? Es cuando realmente tienes que investigar si hay algún problema biomecánico en la posición o si tu condición no es apta para lo que estás intentando hacer de, de esfuerzo. de Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues nada, yo creo que por lo demás, yo creo que más o menos hemos tocado un poquito todos los palos así un poco poco todo. por encima, ¿no? Que al final es lo que yo quería que la gente viese también un poco. No sé si quieres comentar alguna diferencia más que veas tú entre, pues eso, ciclistas profesionales, ciclista amateur, algún consejo que dar a alguno principal de los amateur, porque los ciclistas profesionales ya Los, tienen los sus... Los amateurs, sobre todo, que se lo pasen bien, que creo que la bici es para disfrutarla. Si hacen un entrenamiento estructurado bajo un profesional, pues mucho mejor, ¿no? Porque te va a ayudar a guiarte en ese proceso, ¿no? Pero sobre todo que muchas veces que no intenten copiar, ¿no? Lo que hacen los profesionales porque el contexto que ellos tienen es muy distinto al que ellos tienen, ¿no? de su trabajo, su familia, etcétera, ¿no? Entonces, sobre todo eso, que se lo pasen bien, ¿no? Es la clave, ¿no? Y que se mantengan ahí en el término medio entre hacer las cosas muy bien y pasarlo bien, pero que sin que se convierta en una obsesión, ¿no? Para ello. Al final, el término medio está la virtud que decían, ¿no? Genial, genial. Pues nada, muchas gracias Javi por dedicarnos estos Nada, 50-55 minutos. Te dejamos, que sé que estás ahí liado en el training camp. Espero verte pronto
Y nada, pues muchas Venga, gracias. gracias. Venga, ahora, chao, chao. Chao. Umbral Podcast. Bienvenido a los Talatones por Eduardo Talavera.